Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los que nos estáis acompañando en este aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a todos los que nos estáis siguiendo a través del streaming. Bueno, soy Carlos Rivero, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y, bueno, hoy es un honor para mí participar en la inauguración de este ciclo de conferencias dedicadas a la financiación de las Fuerzas Armadas y promovido por la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, una academia joven que nace en el año 2017 como germen de la Asociación Española de Militares Escritores y compuesta por militares y civiles con el objetivo de difundir el conocimiento, la investigación y el análisis del pasado, el presente y el futuro de todo lo relativo a nuestros ejércitos y armada. Una academia que está aquí hoy representada conmigo en esta mesa y en este aula magna por el general de ejército don Jaime Domínguez Buch, que me acompaña a mi derecha, y por el general de ejército don José Emilio Roldán Pascual a mi izquierda, por el profesor también Antonio Fonfría, académico correspondiente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y profesor de Economía Aplicada de esta universidad, por don Justo Huerta y por nuestro ponente, Juan Miguel Tejero de la Rosa, que dará la ponencia, la presentación. Bueno, el lazo en esta inauguración, simplemente quiero decir que el lema de esta Academia de las Ciencias y las Artes Militares es saber del pasado, conocer el presente, descubrir el futuro de las Fuerzas Armadas, y en esa misión tan importante, pues el crear lazos entre lo militar y lo civil, entre las Fuerzas Armadas y la universidad, pues parece una misión importante. Entre estos lazos entre la universidad y las Fuerzas Armadas no son algo nuevo y se desarrollan en nuestra propia universidad pues, a través de diferentes formas. Entre otras cosas, en esta Universidad Complutense tenemos titulaciones oficiales y titulaciones propias vinculadas con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la Armada. Entre otras, en esta misma facultad impartimos el máster oficial en Logística y Gestión Económica de la Defensa y, por poner otro ejemplo también de vínculo entre las Fuerzas Armadas y la universidad, ayer mismo en el Consejo de Gobierno de esta universidad se dio el primer paso para la aprobación de un grado oficial en estudios jurídico-militares y hoy, pues como muestra de esos lazos también entre lo militar y lo civil, entre la universidad y las Fuerzas Armadas, pues tenemos el honor de inaugurar estas conferencias sobre la financiación de las Fuerzas Armadas, esas tres conferencias que están divididas en el pasado, el presente y el futuro de la financiación de las Fuerzas Armadas. Bueno, es para mí un honor, desde luego, abrir las puertas a la Academia de las Ciencias y las Artes Militares a la universidad. Les doy la bienvenida y le voy a ceder la palabra al general de ejército don Jaime Rodríguez Buch, el presidente de la Academia, para que continúe con el acto. Muchas gracias y bienvenidos a todos a la universidad. Pues muchas gracias, señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM, señores académicos, alumnos de esta facultad y amigos que nos seguís a través de la retransmisión que está haciendo de este acto la propia facultad. Muchas gracias por seguir esta sesión inaugural, como bien ha dicho el decano, de este ciclo de conferencias sobre la financiación de defensa. Voy a ser breve porque es importante que el ponente tenga el tiempo que necesita para poder exponer con tranquilidad su conferencia. Pero no quiero por menos que agradecer a esta facultad, en la persona de su decano, la posibilidad de que hoy estemos aquí, que la Academia de las Ciencias y las Artes Militares esté hoy aquí, hablando sobre temas de defensa a vosotros, a los que os estáis formando para en un futuro no muy lejano ser los dirigentes del sector económico y financiero de nuestra patria. Soy convencido de que, siendo la defensa un elemento fundamental de todas las naciones, la sociedad española debería conocer sobre ella mucho más de lo que actualmente conoce.
Y eso es una de las iniciativas que quiere aportar la Academia. Solo resaltar que en esta línea, la semana pasada, la Academia dio 2 conferencias en el Instituto de Empresa, un instituto que la mayoría de los alumnos de esta facultad conocen y al que mucho, dentro de unos años, acabarán yendo para completar su formación. Una de las conferencias versó sobre la maniobra logística, sobre el apoyo logístico que se hizo a toda la maniobra, la denominada Operación Balmis, que es la que los ejércitos hicieron con motivo de la pandemia en los momentos más duros para poder socorrer a aquellos compatriotas que peor lo estaban pasando. En ella se analizaron la adecuación del ciclo logístico teórico a la dura realidad del momento, cómo se obtuvo la necesaria inteligencia sanitaria, cómo se realizaron las adquisiciones dentro y fuera del territorio nacional, la distribución de los recursos en aquel momento y cómo se crearon los stocks y las reservas. Y la otra conferencia trató sobre el liderazgo. Como veis, son 2 temas completamente diferentes, pero muy interesantes para cualquier empresa, como lo son otros muchos conocimientos, desde mi punto de vista, que los militares tenemos y que estamos deseando compartir con vosotros. Por eso estamos hoy aquí. Y nada más, agradeciendo nuevamente a la facultad y especialmente a su decano la posibilidad de estar aquí, doy la palabra al presidente de la sección de Futuro Operaciones Militares, el teniente general don José Emilio Roldán Pascual. José Emilio. Mi general, señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad, señoras y señores. En primer lugar, creo que es mi deber presentarme. Soy el teniente general en situación de retiro, José Emilio Roldán Pascual, y actúo hoy aquí como presidente de la sección Futuro de las Operaciones Militares, en el seno de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. En segundo lugar, y antes de cualquier otra consideración, estimo que es de justicia reiterar el agradecimiento profundo a esta facultad y muy especialmente a su decano aquí presente por las facilidades que nos ha dado para poder emplear esta magnífica aula magna y toda su infraestructura para así poder celebrar estas jornadas en el lugar donde ahora nos encontramos. La Academia, y dentro de ella la sección que presido, tiene la intención de celebrar 3 jornadas sobre el tema pasado, presente y futuro de la financiación de las Fuerzas Armadas. Tema este importante no solo para los militares, para los que constituye un aspecto vital, sino también para toda la sociedad, que es la que alimenta, impulsa y sostiene nuestra actividad. Se pone en boca de Napoleón Bonaparte la frase, de las muchas que la historia le atribuye, que para hacer la guerra hace falta 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Desconozco si esta sentencia salió en algún momento de labios del emperador, pero lo que sí que queda de ella es la importancia de que unos ejércitos que quieran y tengan que actuar con garantía como tales deben contar con unos recursos financieros suficientes que amparen sus capacidades. En la Academia General Militar y posteriormente en la Escuela de Estado Mayor estudiábamos en la doctrina, texto básico para el posterior desarrollo del resto de reglamentos, cuáles eran los 3 principios fundamentales del arte militar, que eran voluntad de vencer, libertad de acción y capacidad de ejecución. En este último principio es donde se debe enmarcar el contar con unos ejércitos bien dotados y con una adecuada financiación de sus necesidades. Estos principios, aplicables en todo tipo de operaciones, siguen vigentes en la actual doctrina de 2018, lo que implica la solidez de los mismos y su vigencia. Tras lo expresado anteriormente, se añadían a continuación otros principios complementarios, uno de los cuales era la economía de medios, en el que se imponía una ponderada distribución de los medios disponibles. No es difícil darse cuenta, y es fácil ser conscientes de ello, de que una correcta y racional financiación de las Fuerzas Armadas es uno de los requisitos básicos para que éstas puedan llevar a cabo con garantía de éxito las misiones que tienen encomendadas. Bien,
No quiero ni debo extenderme en un campo, el de la financiación de las Fuerzas Armadas, que se sale con mucho de mis conocimientos y debo dejar la palabra a los expertos. En primer lugar, presentaré a Justo Alberto Huerta Barajas, que es el organizador y el alma de este ciclo de jornadas, que a su vez hará la presentación y dará la palabra a nuestro conferenciante de hoy. Justo Huerta nació en Valladolid, es licenciado y doctor en Derecho y pertenece desde la primera promoción al Cuerpo Militar de Intervención. Es teniente coronel interventor en excedencia. Cuenta como miembro de este cuerpo de intervención con una amplísima experiencia como interventor y auditor en el seno de establecimientos y unidades de los ejércitos, habiendo participado en numerosas comisiones técnicas desde el año 1986. Como docente, cuenta con más de 30 años de experiencia, siendo en la actualidad profesor y codirector del Máster Universitario en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con especial aplicación al ámbito de la defensa, en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, además de ejercer y haber ejercido funciones docentes en diferentes instituciones universitarias y centros de formación. Ha dirigido más de 100 trabajos de fin de máster y en la actualidad dirige 4 tesis doctorales. Cuenta con numerosos diplomas y cursos relacionados con su ámbito profesional y es, asimismo, autor de numerosos libros y artículos relacionados con control financiero, sistemas de control de tesorería, colaboración entre los sectores público y privado, contratación de las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Es Premio Nacional de Investigación 2011, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y en la actualidad es auditor nacional en la Intervención General de la Administración del Estado, en la IGAE, y su presencia entre nosotros se debe a su condición de académico de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y ser el artífice y el principal impulsor de este ciclo de jornadas sobre pasado, presente y futuro de la financiación de las Fuerzas Armadas, del que hoy celebramos su primera jornada sobre el pasado. Justo, tiene la palabra. Decano, muy buenas tardes. Lo primero, darles las gracias por la acogida que hemos tenido en esta casa y, sobre todo, yo creo que es un hito fundamental el celebrar estas jornadas en las que participamos de forma directa 2 universidades, es la UNED y la Complutense, junto también, por otra parte, con la Administración General del Estado, porque vamos a participar varios interventores, varios miembros del Ministerio de Hacienda, con lo cual yo creo que es un hecho y es un hito importante el poder colaborar. Yo poco voy a decir porque creo que lo único, matizar o ver un poco, contar, enfocar qué vamos a hacer estas 3 jornadas, que creo es importante desde un punto de vista técnico. Hoy vamos a hablar del pasado y, lógicamente, contamos, que yo creo ahora mismo, con la persona que más nos puede hablar de la evolución histórica del presupuesto o la financiación de las Fuerzas Armadas, que es el doctor y general interventor, exinterventor general de la Defensa, don Juan Tejero de la Rosa. Y además voy a decir culpable del que yo sea interventor, que creo que eso es una cosa que le tengo que agradecer, y lo digo claramente. Vamos a tener estas 3 jornadas, como digo, esta primera va a ser más sencilla, con un formato completamente diferente, y después vamos a la siguiente, que va a ser el próximo día 28 de abril. El 28 de abril va a ser ya sobre el presente. En ella el formato va a ser de debate, va a ser moderado por el responsable de auditoría del Ministerio de Defensa, el general y doctor Álvaro Canales Gil, y vamos a contar fundamentalmente con el autor de casi el inspirador de la Ley General Presupuestaria, el doctor y profesor e interventor don Jaime Sánchez Revenga, lógicamente que fue profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, pero muy importante porque fue el que inspiró los cambios de la Ley General Presupuestaria, la Ley de Dotación de Fuerzas Armadas y también la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con lo cual creo que tenerlo en este momento para analizarlo es muy importante, contar con él. Vamos a contar también con una representación de la subdirección
de la Dirección General de Presupuestos, que lleva la sección 14 del Ministerio de Defensa, con lo cual creo que más al día no podemos estar. Y también contaremos con la presencia del presidente, posiblemente, casi seguro, de TEDAE. Si no, vendrá César en representación de él, con lo cual yo creo que siempre es importante contar con todas las empresas también. Y también participará las empresas que han colaborado con nosotros, que quiero sobre todo hacer mención a ellas por el esfuerzo que han hecho, como ha sido ISDEFE, Indra y ITP, Ingeniería de Tubo Propulsores. Lógicamente, estamos abiertos a mayor participación, con lo cual creo que no hay ningún problema, así que participarán. Y el tercer día vamos a contar con también con mi compañero, creo decirlo, Mariano Rojo, interventor y exdirector general de Asuntos Económicos en las dos legislaturas, es decir, con los dos partidos, con lo cual creo que tenemos una gran ventaja de poder jugar con alguien que ha estado en el partido de fútbol en dos bandos, con lo cual creo que es importante conocerlo. Contaremos también allí con el presidente de ASMIDE, Jaime Sánchez Revenga, y contaremos también con las empresas y posiblemente se incorporarán más personalidades al debate del mismo. Y será moderado esa jornada el día 19 de mayo por el profesor de esta casa, Antonio Fonfría. ¿Por qué lo hemos hecho en 3 jornadas? Pues sencillamente por este problema de la pandemia. Creemos que con un formato de hora y cuarto, hora y media, es lo más que se puede aguantar en una televisión, porque si no nos vamos dejando ya los ojos. Yo que estoy recién operado, pues lo puedo contar que es algo grave. Entonces no me queda ya más remedio y para dar continuidad y rapidez quiero presentar a mi amigo y maestro, porque quiero decir maestro, porque todavía recuerda que el 25 de diciembre, cuando nos fuimos a Simancas, Juan Tejero de la Rosa, nacido en La Coruña, o Coruña, el día 31 de marzo de 1939. Licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y Económicas y doctor en Historia, que yo creo que es importante. Sus obras, pues yo creo que sobre todo todos conocemos la Real Hacienda Militar de Fernando VII y el Cuerpo de Administración Militar, sus cargadores de Indias y marinos, los de la Rosa, su familia, que creo es importante, pero sobre todo quiero destacar una obra para esto que nos está ocupando en estos días, que es Dinero y Ejércitos en España, lógicamente, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, hasta el XXI. Pero yo quiero sobre todo tener de recuerdos para él, fundamentalmente por una obra que creo que le hace como coordinador, aunque sea colectiva, en la cual yo creo que es su obra culmin, y además lo digo como coordinador, y en la cual tengo el honor de haber participado, que es la Hacienda Militar, 500 años de intervención. Yo creo que esa obra culmen para mí, porque creo que se recoge todo el saber del control y contabilidad. Creo que es muy importante y creo que esa obra para mí, Juan, te enorgullece y por lo menos yo me siento muy orgulloso de haber colaborado contigo. Sin más, voy a decir que voy a ser el conductor de estas jornadas, voy a tratar de llevarles el hilo lo más familiar posible para poderlo desarrollar y será la cara que verán los 3 días a la vez. Así que, para no entretener más, quiero dejar paso a Juan Tejero de la Rosa, que nos va a ilustrar con la evolución del presupuesto de las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia. Juan. Está. Muchas gracias. Quiero darles, en primer lugar, a la propia Academia y a su presidente por haberme permitido intervenir en estas jornadas con esta conferencia. Por supuesto, me sumo a dar las gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y a su decano por recibirme hoy en esta casa que fue la mía hace ya muchos años. Y desde luego a todos ustedes que me escuchan por ceder una parte de su tiempo para escuchar una conferencia que de por sí
puede resultar poco atractiva. Miren ustedes, en materia de historia militar siempre ha sido más atractivo el relato de las hazañas de los grandes capitanes, el relato de su estrategia, de su táctica. Si se habla, por ejemplo, de las campañas de Napoleón, por ejemplo, en Rusia, se piensa en su táctica, en su estrategia, y ese tema de cómo se financió la campaña de Napoleón en Rusia queda como muy atrás mano. Y sin embargo, permítame decirles que a mi modo de ver se trata de un tema trascendental. No hay ejércitos, y sobre todo no hay guerras, sin un trasfondo económico. Todos los tratados del arte de la guerra, desde el más antiguo de un chino Sun Tzu, 2500 años antes de Jesucristo, ya hablaban de ello, y todos los grandes generales, desde el propio Napoleón, antes Gustavo Adolfo, etcétera, todos los grandes generales se han preocupado y han indicado la necesidad de cuantiosos caudales para poder mantener sus ejércitos y, en su caso, llegar a una guerra. Les importaba tanto este tema de los caudales como los puros temas estratégicos y tácticos. Abordar este tema de la financiación de los ejércitos es un tema complejo, es un tema poliédrico, con varias aristas. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de financiación? Estamos hablando, lógicamente, del coste de mantenimiento de esos ejércitos o esas guerras. Pero hablar de ese coste, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es para el mantenimiento de una logística de los ejércitos, para poder sufragar las pagas de los soldados, para la compra de armamento, de munición, para los transportes, para la sanidad, para el vestuario, etcétera, etcétera, todo lo que compone el conjunto logístico de un ejército. ¿Y de dónde van a salir esos dineros? Pues lógicamente de los presupuestos, cuando los hay, de una deuda pública interior o exterior, de donativos, etcétera, etcétera. De todas formas, lo que sí quisiera dejar indicado desde un primer momento es que, a mi modo de ver, poco nos dicen las cifras, el hablar de que en un determinado año los gastos de mantenimiento del ejército han sido tantos, o que una determinada campaña militar ha costado tanto, si no ponemos en relación esas cifras con otra cosa. Concretamente, ¿qué significan, qué proporción tienen esas cifras con el gasto total de un Estado? Es decir, ¿cuál es el peso que dentro de la estructura de un Estado y del gasto de un Estado supone este gasto financiero, este gasto militar? Podríamos hablar también de cuál es analizar el coste de la guerra desde la perspectiva de la economía nacional. Pero bueno, eso nos llevaría ya una sola conferencia para ese tema. Podríamos hablar de cómo se gestiona, cómo se controla ese gasto, etcétera, etcétera. Son muchos los temas que se pueden desarrollar en una conferencia de este tipo. Pero vuelvo a repetir, desde los tiempos más remotos se ha considerado el tema de la financiación de la guerra como algo fundamental. Ya decía Cicerón que el dinero es el nervio de la guerra. Y en nuestro siglo de oro, solían decir la gente, ¿quién hace la guerra? Quien porta moneda, quien tiene dinero. Ya ha dicho antes el general Tapien, que era muy usado aquello, 3 cosas mantienen la guerra: dinero, dinero y dinero, como nos lo ha dicho. Se comentaba también, era corriente decir, la guerra ha menester gen, es decir, gente.
y también argén, es decir, plata, dinero. Sin mucha gen y mucho argén no se hace la guerra bien. Pero en épocas más recientes, en la Primera Guerra Mundial, el primer ministro inglés, Lloyd George, decía: ganará esta guerra quien dispare la última bala de plata. Con lo cual no hacía más que repetir un viejo refrán español. Decía el refrán: si combates con espada de plata, vencerás. Era algo que también decía a su vez en el siglo XVI un soldado y diplomático español, Bernardino de Montalvo, que refería: el triunfo será quien dispare o quien posea el último escudo. Siempre un trasfondo económico, inclusive a nivel individual, a nivel personal. Recuerden ustedes aquello de Cervantes, cuando salían Don Quijote y Sancho de la cueva de Montesinos y se encuentran a un muchacho que se iba a incorporar, venía de su pueblo, se iba a incorporar a su compañía, y ellos le preguntan: ¿a dónde vas? Y le contesta el muchacho: a la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dinero no fuera verdad. Que era también lo que decían a veces los soldados de los tercios en los siglos XVI: dineros defienden banderas, pues sin ellos, ¿quién fuera a ellas? En fin, no quiero extenderme en este exordio y vamos a entrar ya concretamente en lo que fue la financiación de los ejércitos en España. Voy a hablar desde fines del siglo XV, en la época de los Reyes Católicos, porque antes, durante la Edad Media, no había ejércitos permanentes, no había ejércitos propiamente dichos. Los reyes tenían una pequeña guardia personal y cuando llegaba la ocasión de hacer una guerra, pues acudían los nobles y tal con sus mesnadas, y los ciudadanos de las ciudades hacían la campaña, luego cada uno se iba a su casa, pero no existía un ejército permanente. El ejército permanente surge en paralelo a lo que se llama el Estado moderno. Y es en España, a partir de finales del siglo XV, durante la Guerra de Granada, ya se van los Reyes Católicos ante una guerra que es larga, complicada, y en la que se emplean ya unos elementos técnicos modernos para aquella época, como pudiera ser la artillería y tal, van a necesitar ya un ejército aún pequeño, pero constituido de forma permanente. Pero es más, cuando Fernando el Católico quiere defender los intereses que tiene la corona de Aragón en Italia, concretamente en Nápoles y Sicilia, y que Francia se trata de arrebatárselos, se ve obligado a mandar un ejército a Italia, el ejército capitaneado por Gonzalo Fernández de Córdoba, el llamado Gran Capitán. Eso ya requiere una logística compleja. Hay que mandar ejércitos, hay que trasladarlos con una pequeña marina, hay que darles un armamento a distancia. Todo eso requiere, ya digo, una logística, y aparece así la necesidad de unos ejércitos permanentes. Unos ejércitos permanentes que les voy a decir, y empezamos a hablar de financiación, que en la época de los Reyes Católicos, en época de paz, es decir, cuando no están combatiendo aún, el mantenimiento de esos pequeños ejércitos ya suponía el 50% de los ingresos de la corona de Castilla. Pero cuando iniciaban campañas, cuando se iniciaba la guerra, el gasto se disparaba totalmente. El gasto se disparaba. De tal forma que se calcula que posiblemente superara casi el doble de los ingresos de Castilla el mantenimiento de aquellos ejércitos en guerra.
¿A qué acudían entonces? Tenían que acudir a las Cortes para que les aprobaran servicios extraordinarios, donativos extraordinarios de las Cortes, y a una cosa que se llaman los juros. ¿Qué eran los juros? Bueno, pues los juros eran una especie de deuda pública, al principio a corto plazo. Los banqueros prestaban dinero al rey, el rey juraba devolvérselo en un determinado plazo con unos intereses que en un principio eran del 5%, luego se dispararían. Con esos préstamos y esos juros, bueno, y se iba pagando el coste de la guerra, que ya digo, superaba infinitamente los ingresos que tenía la hacienda castellana. La cosa se complica más ya con el reinado del emperador Carlos. En las campañas del emperador Carlos llega a tener como término medio nada menos que 80.000 hombres. Ya un ejército de 80.000 hombres en determinadas ocasiones es muy superior, a veces inferior. El término medio son unos 80.000 hombres, ya los tercios. Aparte de los que tiene en España tiene un ejército interior, un ejército de caballería, las guardas de Castilla, y tiene también hombres en Italia, otro ejército en Italia. Pero los que están fundamentalmente combatiendo son, ya digo, los tercios en Europa, concretamente en las guerras que mantiene con Francia y las guerras que mantiene con los protestantes alemanes. Ya en época del emperador, en los años de paz, los raros años de paz, el mantenimiento de su ejército consumía las 2/3 partes de los ingresos de la hacienda. Pero, ya digo, en época de guerra se disparaba. El emperador tiene que acudir a todo, a los metales preciosos que llegan de América ya, el oro y la plata, inclusive de los particulares, coger el oro y la plata que llega a los particulares de América. Acude a los depósitos de la Casa de Contratación de Sevilla, a la enajenación de las tierras que tenían las órdenes militares, a la venta de dignidades y cargos públicos para obtener siempre dinero para poder financiar la guerra. Pero sobre todo a lo que tiene que acudir es a los banqueros que son los que le pueden financiar. Banqueros españoles, banqueros genoveses, banqueros de los Países Bajos y sobre todo los banqueros alemanes. Recordemos los Fugger y los Welser, los principales banqueros. Con estos banqueros firma lo que se llaman los asientos, es decir, contratos por los cuales los banqueros le prestan determinadas cantidades al emperador, cantidades que se pretenden que se devuelvan en un determinado periodo de tiempo. Casi nunca se pueden devolver en ese tiempo, con lo cual los intereses se van a disparar. Pero los banqueros además quieren garantizarse de esos préstamos que hacen a través de un sistema que se llama el situado. ¿Qué era el situado? Es decir, yo presto este dinero y me garantiza que me lo van a devolver con los ingresos de tal impuesto que se va a recaudar el año que viene, o con la entrada de los galeones que van a venir de América. Con ello garantizo este préstamo que me hacen. De hecho, llegaban los galeones e inmediatamente los banqueros ya cogían los metales preciosos que llegaban para cobrarse las cantidades que habían prestado. Eran unos gastos enormes. Ya he dicho el número de hombres que mantenía. Las pagas de esos ejércitos, de esos soldados, eran cuantiosas, sobre todo algunos, por ejemplo, la infantería alemana, los Lanzknechts, eran muy caros, había que pagarles porque además si no se levantaban, se regalaban directamente. Era muy caro la caballería, por ejemplo,
la caballería, no solo la caballería armada, la de ataque, sino inclusive la de arrastre. Un ejemplo concreto. En 1536, para arrastrar la artillería del emperador, que eran 70 cañones entre grandes y pequeños, 70 cañones, para arrastrar esa caballería se necesitaron más de 2.500 caballos. Pero además estaba la munición, las pelotas de hierro y de piedra. Se necesitaron 300 carros más para arrastrarlo, con lo cual 1.500 caballos más. En total, para arrastrar la caballería del emperador en una determinada campaña, más de 4.000 caballos. El costo era elevado. Y aún así, el costo mayor no era este. El costo mayor era la marina. La marina resultaba francamente costosa. Tan es así que unos asientos, unos contratos van a servir para pagar los anteriores y se va formando una bola de nieve cada vez mayor de deuda. Tan es así que un año después de abdicar el emperador, pero aún en vida de esta, ya se da la primera bancarrota de la hacienda castellana. La primera bancarrota que hay que arreglarla a base de hacer nuevos asientos, nuevos juros para pagar lo que se debía antes. Todo esto se complica aún más en el reinado de Felipe II. Felipe II se encuentra con guerras con Francia continuamente, se encuentra con guerras también con el turco, ya lo había tenido el emperador, pero recordemos Lepanto, guerras marítimas, se encuentra con que los caudales que vienen de América muchas veces son atacados por naves inglesas y holandesas, tiene que defender el transporte marítimo en el Atlántico, tiene problemas dentro de España, es decir, hay el levantamiento de los moriscos en las Alpujarras, que hay que crear un ejército para dominarlo, tiene que hacerse cargo de la corona de Portugal, a la que accede Felipe II, pero para ello tiene que mandar un ejército a Portugal, y con todo eso, lo mayor no era todo esto que acabo de contar. Lo más complicado era la guerra que surge con la pretensión de independencia de las Provincias Unidas, es decir, los Países Bajos. Una guerra que va a durar hasta Felipe IV 80 años. La guerra de las Provincias Unidas, hoy diríamos de Holanda, va a exigir el mantenimiento de un ejército en Europa, y concretamente en los Países Bajos, normalmente por lo menos unos 20 tercios, más de 10.000 hombres de caballería, que tenían que estar pagados, alimentados y vestidos, aún en los momentos en que no había combates armados. Pero cuando hay combates armados, el gasto que ya en época de paz, en las pocas épocas de paz, superaba los ingresos, en las épocas de guerra ya no había forma de mantenerlo. ¿Cómo se resolvía esto? Pues otra vez con los banqueros. Había que hacer asientos con los banqueros. Unos banqueros que además resolvían otro problema, un problema logístico. Hoy hablaríamos de externalización, porque era un problema la forma de transportar desde la península hasta los Países Bajos la moneda. A los soldados había que pagarles en moneda contante y corriente, había que transportarla. Y eso, a través del estrecho
al lado de Inglaterra era imposible porque estaba en guerra con Inglaterra, había problemas con Francia, a través de Francia, bueno, a través del camino español, pero era muy, muy complicado. Había además que darle armamento muchas veces, había que vestirlos, alimentarlos. Eso desde la península era prácticamente imposible. Entonces lo que había que hacer es encargar esa función a banqueros extranjeros, que eran los que se encargaban de atender logísticamente a esos ejércitos. Y a esos banqueros lo que se hacía era liberarles letras de cambio para que las cobraran en su caso. Banqueros que llegaban a montar sus propios ejércitos, es decir, un banquero ofrecía un tercio contrataba él a los soldados y ofrecía a la corona española un tercio completo, armado, alimentado y vestido. A cambio, entre otras cosas, decía, sí, pero yo quiero mandar ese tercio. Yo quiero mandar. Así se da a algunos banqueros que fueron los que mandaban los tercios. Voy a decir solo un nombre muy conocido. Ambrosio Spínola, nada menos que Ambrosio Spínola, era simplemente un miembro de una familia de banqueros que ofrecía soldados, ofrecía tercios y que él los mandó. Luego se convirtió en uno de los principales capitanes de su época. En esta época ya el 93% del gasto de la corona era en operaciones militares. Solamente poco menos un 7% total eran los gastos de corte y eso, pero un 93% eran los gastos militares. Y esto, y durante el reinado de Felipe II, esto da lugar ya a tres quiebras de administración durante el reinado de Felipe II. Felipe III, su hijo, consigue una tregua de 12 años en esa guerra, pero es una tregua armada. Hay que mantener esos tercios. Se llega a mantener durante esa tregua hasta 40 tercios en los Países Bajos, que hay que alimentarles, pagarles, etcétera, etcétera. Y cuando termina la tregua, al cabo de 12 años, se reanudan las hostilidades y ya dan lugar a una nueva suspensión de pagos en época de Felipe III. En aquella época, por ejemplo, si los ingresos ordinarios de la Hacienda a principios del siglo XVII, estamos hablando, eran de unos 5 millones de ducados al año, solo los intereses de los juros, es decir, de la deuda y otros gastos, eran más de 12 millones, es decir, más del doble, los intereses de la deuda. Con Felipe IV, bueno, ya se complica aún más, si es posible esto. Con 70, 80.000 hombres que tenía en los Países Bajos, con unos 30.000, con otras cantidades, no recuerdo ahora exactamente cuántos, en la península, en Italia, total solía tener un ejército de unos 150.000 hombres, El gasto militar se había disparado de una forma impresionante y, por otro lado, la guerra continuaba, porque de lo que se estaba tratando es impedir la independencia de las Provincias Unidas. El valido de Felipe IV, el conde duque de Olivares, trata de buscar una solución con lo que se llamó la unión de armas, es decir, trata de mantener un ejército de 150.000 hombres, pero les dice a los restantes estados que conforman la corona española que contribuyan
en armas, en dinero y en tropas, en soldados, en personal. Algo contribuye, van a contribuir Sicilia y Nápoles, algo también el milanesado, Milán y el Franco Condado. Aragón dice que no da nada, Cataluña nada y Navarra nada. Es la hacienda castellana la que tiene que sufragar la mayor parte del gasto. Aún así, en esas circunstancias se da una nueva bancarrota. A mediados del siglo XVII las Provincias Unidas consiguen al final su independencia. Se producen dos levantamientos más, un levantamiento de Portugal que busca su independencia también y un levantamiento en Cataluña. Portugal al final consigue la independencia. Cataluña se consigue reducir ese levantamiento, pero a base de mantenimiento de ejércitos en la península, aparte de los que estaban en el extranjero. Después, por primera vez, los tercios hincan la rodilla en la batalla de Rocroi, la marina, se pierde la mitad de la marina en la batalla de las Dunas, en los Países Bajos, y en la segunda mitad del siglo XVII comienza un declive de los ejércitos, no solo en la moral de los ejércitos, sino hasta inclusive en la disciplina de los propios ejércitos. Es un periodo de decadencia en el cual aún sigue habiendo guerras con Francia en la segunda mitad del siglo XVII. Y esto es lo que se encuentra al empezar el siglo XVIII Felipe V cuando llega a España. Cuando hereda el trono de España, Felipe V se va a encontrar con una guerra internacional. Saben ustedes que el archiduque de Austria le disputa al que va a ser Felipe V su derecho al trono. Eso va a dar lugar a una guerra internacional, por una parte Felipe V, vamos a decir, España o parte de España, apoyado por su abuelo, Luis XIV, y por otra parte Inglaterra, Austria, Holanda, etcétera, una guerra que va a durar 12 años. Pero lo que es peor, dentro de los límites de la península se produce lo que llamaríamos una guerra civil entre partidarios del archiduque de Austria, en concretamente Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, se pone a favor del archiduque de Austria, y el resto de España a favor de Felipe V. Una guerra, la guerra de sucesión, que va a durar 12 años, hasta 1714, y que va a consumir prácticamente el 100% de los ingresos de la corona. Bien es cierto que desde finales del siglo XVII, finales del reinado de Carlos II, ya la hacienda castellana ha mejorado mucho. Los ingresos de la hacienda castellana a principios del siglo XVIII van a ser el doble de los que tenía antes, o sea, unos ingresos importantes, pero los gastos de la guerra eran también impresionantes. Es cierto que Luis XIV ayuda a su nieto, pero esas ayudas económicas y de soldados al final va a haber que pagarlas. Podemos decir que el término medio de gasto, o sea, la proporción del gasto durante la guerra de sucesión, es del 85%, podemos decir, de todo el gasto que tiene la corona. El 85% es gasto militar como consecuencia de aquella guerra. Y cuando termina, eso sí, lo que consigue Felipe V es reconstruir totalmente el ejército. Y eso le lleva precisamente a conseguir la corona y mantener la corona. Reconstruye un ejército que estaba en muy mala situación antes de la llegada del siglo XVIII, lo reconstruye
y ya es un ejército a nivel, pudiéramos decir, internacional, como el francés, por ejemplo. En cuanto termina la guerra de sucesión, pues van a empezar todo un siglo de guerras. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque al terminar la guerra de sucesión, como saben ustedes, el Tratado de Utrecht hace que perdamos lo que nos quedaba de los Países Bajos, la parte del sur de los Países Bajos, perdemos lo que teníamos en Italia, Sicilia y Nápoles, perdemos Menorca, perdemos Gibraltar, etc. Entonces, Felipe V, terminada la guerra de sucesión, trata de ir recuperando parte de aquello que se había perdido con el Tratado de Utrecht. Entonces, se van a dar una serie de guerras, de intervenciones militares fuera de la península, concretamente en Italia, una expedición a Cerdeña y a Sicilia, expedición a Parma y Toscana, tratando de llevar allí a los infantes, hijos de Felipe V, ocuparon esos terrenos. Interviene España en guerras internacionales, en concreto en la guerra de sucesión de Austria y antes también, bueno, iba a decir, bueno, no me sale la palabra. Durante todo el siglo, en guerra con Italia. Las guerras con Italia son continuas durante todo el siglo XVIII. Hay expediciones, hay una expedición a Orán. Hay otra guerra con Marruecos a mitad del siglo XVIII. Ya con Felipe III, con Carlos III, perdón, interviene España en la guerra de la independencia de las colonias americanas, en apoyo de los nuevos Estados Unidos de América y contra Inglaterra. Interviene ya con Carlos IV y con la República ya en Francia, una guerra contra la República Francesa, la guerra contra la Convención, y a final del siglo una pequeña guerra con Portugal, la llamada Guerra de las Naranjas. Total, a excepción de la mitad del siglo, de los años de la mitad del siglo, reinando Fernando VI, a excepción de eso, que fue una época de paz. Todo el siglo XVIII es una época de campañas continuas, con Inglaterra continuó durante el siglo XVIII. Pero aún en esa época de paz es una paz armada. Es una paz armada, porque igual que se reconstruyó el ejército, se trata de reconstruir la marina. Algo que ya empezó Patiño durante el reinado de Felipe V, pero que va a continuar el Marqués de la Ensenada precisamente en esos años del reinado de Fernando VI. Se logra tener una marina no como la inglesa, que era la primera marina del mundo, pero sí a nivel de la francesa. Se llega a tener hasta casi final del siglo. Todo esto, a pesar, ya digo, de que la situación de la hacienda ha mejorado muchísimo a lo largo del siglo XVIII, pero va a ser un lastre continuo y voy a decirle a ustedes, durante los primeros años del reinado de Felipe V, la deuda pública que tenía la corona española era de unos 1.200 millones de reales. A finales del siglo XVIII, la deuda pública se elevaba ya a más de 7.200 millones de reales. Y esta, muy rápidamente, y esta es la situación con la que empieza el siglo XIX y la guerra de la independencia, que llamamos la guerra de la independencia. ¿Cómo se financia la guerra de la independencia? Nos encontramos con 4 ejércitos en España, los ejércitos puramente regulares españoles que actúan en la guerra, los guerrilleros, el ejército anglo-portugués que capitaneaba Wellington
el ejército francés, por supuesto. ¿Cómo se financia a esos ejércitos? Evidentemente, la Junta Central y la Regencia, constreñidos en el pequeño ámbito de Cádiz, poco pueden hacer, no pueden cobrar impuestos en una península que está ocupada por los franceses, no pueden cobrar. Se piden donativos, pequeñas cantidades. En realidad, la única ayuda que se puede decir de cierta importancia es la ayuda inglesa, que es se calcula unos 7.000 millones de libras esterlinas, pero que se la cobran inmediatamente porque durante la Guerra de Independencia los caudales que venían de América cada vez menos, los metales preciosos que venían de América cada vez menos, los ingleses se ocupan nada más llegar a la península, los galeones inmediatamente se ocupan de hacerse cargo de esos galeones, vamos, de lo que traen esos galeones para cobrarse las cantidades que han prestado en la campaña. Entonces, ¿quién suministra el alimento, muchas veces el vestido, dinero, etcétera, etcétera, durante la Guerra de Independencia? ¿Quién mantiene a esos ejércitos? Pues los mantienen los pueblos y particulares. Son estos ejércitos, cuando llegan a los pueblos, unas veces son directamente requisas que hacen en los pueblos. Hay veces que no, que piden las cosechas que tienen, el ganado que hay en los pueblos, el dinero que tiene el ayuntamiento, los ayuntamientos o los particulares, y a veces inclusive dan hasta unos vales por esas cantidades o esos acopios que hacen. Unos vales, inclusive a veces el propio ejército francés entrega vales que se van a perder durante la Guerra de Independencia y que después de la guerra los que quedan se intentan cobrar, ya ha caído Napoleón, del nuevo rey Luis XVIII de Francia, se intentan cobrar y no se cobran nunca. Es cierto que los ingleses también algunas veces daban vales a esos ayuntamientos por las requisas que hacían, pero decían que lo fueran a cobrar a una pagaduría que tenían en Lisboa. Absolutamente imposible trasladarse a alguien de un pueblo de Aragón a ir a cobrar a Lisboa unos vales. Algunos avispados, que siempre lo saben en estos casos, sí le compraron a algunos pueblos por 4 pesetas, por 4 reales esos vales, y eso sí, a lo mejor los cobraban. Pero en realidad podemos decir que quien sufragó la mayor parte del gasto de la Guerra de Independencia fueron precisamente los pueblos y particulares y tal, porque no existía un Estado capaz de poder financiar todos los gastos de la guerra. Cuando termina la Guerra de la Independencia, bueno, me he saltado una cosa importante y permítame que vuelva atrás. Antes de la Guerra de Independencia, en el siglo XVIII, decía que al final del siglo aquella deuda de 1.200 millones se había convertido en una deuda de 7.200 millones. Para eso hubo que buscar soluciones, en el siglo XVIII digo. Soluciones, se crearon el Banco de San Carlos, que es el antecedente del Banco de España, que, entre otras cosas, se ocupó entonces de apoyar logísticamente a los ejércitos, dar vestuario, dar alimentos y tal, y sobre todo con la creación de los vales reales que eran una especie de deuda pública también, y que es el antecedente del papel moneda. Los vales reales, bueno, el particular daba una cantidad al Banco de España, el Banco de España se la retribuía dándole un vale real
que era igual que los billetes que teníamos hasta no hace muchas décadas, que los billetes decían el Banco de España pagará al portador tantas pesetas. Quiere decir que si tú ibas con el vale real al Banco de San Carlos, con ese papel, te lo devolvía ese dinero que venía ahí en moneda. Pero eso se devaluaron y se vinieron abajo. Bueno, perdón este salto atrás, pero no quería, se me había olvidado decirlo, no quería esto dejarlo en saco roto. Decía que terminaba la guerra de la independencia y con una hacienda, bueno, destruida después de la guerra. Y en la época de Fernando VII se empieza a tratar de reconstruir la hacienda. Aparece una cosa muy importante. En 1828 aparece el primer presupuesto moderno. Hasta ahora eran todos cálculos de ingresos y gastos, pero no un presupuesto con un límite de gastos, etc. Bueno, esto aparece en 1828. Y aparecen también unos políticos que quieren que el peso ese del gasto militar se vaya reduciendo cada vez más. Efectivamente, se trata de que ya en 1820, más o menos, el gasto militar viene a suponer ya en los presupuestos, en el presupuesto un 50% del presupuesto. A mitad del siglo, hacia 1850, es un 25% del presupuesto y a final del siglo un 20% del presupuesto del gasto militar. Pero no nos engañemos totalmente, porque estamos hablando del presupuesto inicial, el presupuesto que se aprueba, no del presupuesto final. Quiero decir, a lo largo del periodo presupuestario se aprueban una serie de créditos extraordinarios o suplementos de créditos que incrementan lo que se había aprobado en el presupuesto inicial. ¿Y por qué aprobar esos créditos extraordinarios o suplementos de créditos? Bueno, porque por las puras necesidades, porque no olvidemos que en el siglo XIX vamos a tener 3 guerras carlistas. La primera, sobre todo, desde 1833 hasta 1840. La última, que es ya a finales, en la época del reinado de Alfonso XII. Tenemos 3 guerras carlistas, tenemos las guerras de Cuba por la independencia de Cuba, tenemos una campaña en Marruecos a mitad del siglo encabezada por O'Donnell y Prim. Tenemos una expedición a México en conjunto con ingleses y franceses, encabezada también por Prim. Hay un momento también en que Santo Domingo decide volver a incorporarse a la corona española, cosa que va a durar muy poco, pero que va a exigir mandar tropas allí. O sea, a lo largo del siglo, una necesidad de mantener unos ejércitos que dan lugar a que los presupuestos iniciales que se aprueban luego exijan ampliarse a lo largo del periodo presupuestario para poder mantener las tropas. Digo que termina el siglo XIX, voy a todo correr, solo puedo hacer así pequeños, bueno, esto termina el siglo XIX, en el siglo XX empezamos también con un gasto militar del 20-22, a veces 25% del total del gasto presupuestario, pero de nuevo tenemos guerras. Tenemos la guerra de África. La guerra de África que va a dar lugar a tener que emplear medios, una serie de medios, y que el gasto militar se incremente. Hay unas cifras hasta el 20, hasta el 29%. Llega en 1925, después del desembarco de Alhucemas, termina la guerra de África
pero termina en aquella época con un 28% de gasto militar aproximadamente en España. Llega la República en un momento después de la crisis económica mundial del año 29 y de los años subsiguientes, una crisis que en España repercute en los años siguientes, y durante la República se trata de que el gasto militar baje. No baje en cuantía, la cuantía sería, la cuantía de los millones en presupuesto sería lo mismo. Lo que pasa es que la Hacienda se va desarrollando, hay cada vez más ingresos y esos ingresos se van a dedicar a actividades civiles, con lo cual la proporción del gasto militar dentro del total del presupuesto cada vez va a ser más pequeña. En concreto, durante la República, según unos autores, puede andar el gasto militar entre un 14 y un 17%, 14, yo creo no tanto, 14-16% de gasto militar. Llegamos a la guerra civil. Quien más ha estudiado la guerra civil ha sido Sánchez Asiaín, estudió un volumen de más de 1.200 páginas, todo el tema de la financiación de la guerra civil. Dice Sánchez Asiaín que seguramente nunca se llegará a saber exactamente cuánto costó desde el punto de vista militar la guerra civil. Llega él a decir que calcula que posiblemente entre los dos bandos pudo haber costado unos 50.000 millones de pesetas. ¿Cómo se financiaron? Bueno, desde el punto de vista de la República, claro, la República primero tiene los recursos propios, su propio presupuesto, presupuestos ordinarios, hay una recogida de divisas, joyas, metales, piedras, confiscaciones, incautaciones, etc. Pide dinero al extranjero. Inglaterra no le da ningún dinero, Francia algo, pero muy poco. Hay, eso sí, una acuestación popular en la URSS, entonces consigue dar 1.200 millones de francos, pero fundamentalmente con lo que se financió la República durante la Guerra Civil ha sido con las reservas de oro del Banco de España y las divisas del Banco de España. De hecho, de las divisas y reservas de oro que tenía el Banco de España, un tercio al comienzo de la guerra, un tercio se envió a París y fue comprado por el Banco de París y el Tesoro francés, se quedó un tercio de las divisas. El resto de las divisas y metal amonedado que había, no solo en el Banco de España, sino en el Museo Arqueológico también, se mandó como depósito a la URSS. Al final de la guerra, la URSS hizo las cuentas, no sabemos cómo, pero calculaba que las cantidades que tenía depositadas coincidían más o menos con el material de guerra que había prestado a la República a lo largo de la guerra. No se sabe cómo se hizo esa contabilidad, cómo valoró sus gastos financieros, si determinado metal amonedado se valoraba simplemente por sus pesos o, por ejemplo, el valor numismático, que tenía muchas piezas antiguas que se habían depositado ahí. Desde el punto de vista del gobierno nacional, del gobierno de Burgos, ¿cómo se financió? El gobierno de Burgos no constituyó un presupuesto durante los 3 años de guerra, más bien unas estimaciones mensuales de ingresos y gastos. Hizo sí montó un Banco de España nuevo, distinto del de la República, creó una serie de impuestos, el impuesto del plato único, el auxilio de invierno, el auxilio social, el subsidio pro combatientes, una serie de impuestos
para llegar recursos. Lógicamente, se acudió también a las incautaciones de los miembros desafectos del otro bando, como era lógico, acudió a la entrega voluntaria de joyas y alhajas, muchas de ellas del valor metálico, los fundió el Banco de España para hacer lingotes de oro. Y bueno, termina la guerra civil, ya digo, el gasto total se estima entre los dos bandos unos 50.000 millones de pesetas, y por parte del Gobierno de la República casi no quedó deuda pública al terminar la guerra, porque prácticamente se había saldado en términos generales con todos los recursos que había de los fondos del Banco de España y las reservas en divisas y oro. Por parte del Gobierno nacional sí quedó una deuda con Italia, había una deuda de unos 7.000 millones de pesetas, pero la mayor parte de esa deuda fue enjugada por el Gobierno nacional a lo largo de la guerra. La deuda con Alemania fue más pequeña, era más pequeña. Al final, entre Alemania e Italia, la deuda no llegó a los 8.000 millones de pesetas, pero también la deuda con Alemania se enjugó a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, mandando a Alemania wolfram, hierro, textiles. Eso enjugaron buena parte de la deuda. Y lo que quedaba de deuda se fue pagando a lo largo de los años 40 y comienzos de los años 50. Terminada la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial el ejército se mantiene con poca desmovilización, porque siempre había el temor de una invasión extranjera durante la Segunda Guerra Mundial y se mantiene un ejército que llegó a tener 400.000 hombres. Y bueno, se mantenía y para mantener eso el gasto era elevado. Llegó a ser de más de un 33% del gasto general del Estado, durante pues un 33 y pico por ciento era gasto militar. Pero a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, ya el descenso del presupuesto militar en términos relativos, quiero decir, en porcentajes, no que fuera menos el importe en dinero, sino el porcentaje de lo que suponía en el gasto del Estado es cada vez menor. ¿Por qué? Porque, por un lado, después ya en los años 60 se produce un desarrollo de la hacienda pública, los ingresos son mucho mayores, pero esos ingresos se van a dedicar fundamentalmente a actividades civiles, a sanidad, a enseñanza, a obras públicas, etcétera, etcétera. Con lo cual el porcentaje militar es cada vez menor. Se mantienen los ejércitos a partir del año 53 por la ayuda americana. La ayuda americana con armamento mucho procedente de la Segunda Guerra Mundial y alguno de la Guerra de Corea, etcétera, etcétera, y a cambio de mantener aquí las bases americanas, se va manteniendo el ejército, pero con unos presupuestos muy bajos. Voy a decirlo muy rápidamente porque si no me come el tiempo. Podemos decir que, por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, en el Ejército de Tierra la ley de dotaciones de las Fuerzas Armadas del año 71 significó una ayuda importante para la adquisición de material, pero ya por aquellos tiempos el descenso del peso del gasto militar en España era imparable. Por ejemplo, en 1985 ya suponía el 5% nada más de todo el gasto del Estado. En el año 2000 un 4,16%
2% del gasto del Estado. Comparen esto con el gasto medio en el siglo XVIII, el peso medio del gasto militar era de un 63-65%. Comparen eso, aunque sabemos que los criterios contables no son equiparables, lo sé perfectamente. Entonces hay que acudir a otros, aparte del presupuesto, los ejércitos tienen que acudir a otros medios para poder sufragar su mantenimiento, su armamento, etc. Simplemente indicar, se acude para el desarrollo, sobre todo ya a finales de los últimos años del siglo XX, para el desarrollo de los nuevos sistemas de armas modernos, muy caros. Hay que acudir a los préstamos que hace el Ministerio de Industria a las empresas militares que desarrollan esos medios. En fin, no quiero entrar mucho porque seguramente de esto les hablarán en otras jornadas, pero evidentemente son unos préstamos ajenos al presupuesto del Ministerio de Defensa, préstamos del Ministerio de Industria a las empresas para el desarrollo de esas armas, y que teóricamente al hacer ya entrega de las armas al Ministerio de Defensa en su día, las pagaría para que las empresas pudieran reintegrar ese dinero al Ministerio de Industria. Pero bueno, este es un tema que sería para hablar muy largo. Las operaciones en el extranjero, por ejemplo, carísimas, las operaciones que se siguen manteniendo, esas al principio se trataron de pagar con presupuestos de defensa, pero enseguida esos presupuestos cada vez menores, no había forma de pagarlas. Hubo que recurrir a medios ajenos al presupuesto de defensa, concretamente al fondo de contingencia. El fondo de contingencia es un fondo que hay en los presupuestos generales del Estado para atención a grandes catástrofes que hay y tal. Entonces hay que acudir a eso para poder atender a los gastos en el extranjero. Se crea la Gerencia de Infraestructura de Defensa, luego Gerencia de Infraestructura y de Equipamiento, que lo que hace es vender activos inmobiliarios de defensa de los ejércitos que están en las ciudades para con ese dinero poder desarrollar bases, por ejemplo, fuera de las ciudades y luego inclusive adquirir armamento. Son medios que hay que atender porque el presupuesto no llegaba en absoluto. Aunque de esto, ya digo, les hablarán en próximos días, en estos últimos años el gasto militar supone aproximadamente el 3 y pico % del presupuesto del Estado, que si incluimos en el presupuesto del Estado el presupuesto de la Seguridad Social y el presupuesto de las restantes administraciones públicas, el presupuesto militar, el peso del presupuesto militar no llega más del 1,65%. Y desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, andamos por un 0,92% según la contabilidad nacional. Según la contabilidad OTAN sería el 1,2%, porque OTAN, por ejemplo, mete en el presupuesto una cosa que aquí no metemos, que es las clases pasivas militares. El presupuesto de las clases pasivas, o la OTAN lo contabiliza como gasto militar, nosotros no. Por eso hay esa diferencia del 0,92. Bueno, esto sé que me he disparado. Quiero terminar con una cosa, pero mira, casi para hacerla más rápida, la leo y luego es una consideración final. Hemos desarrollado a lo largo de toda esta conferencia una serie de siglos de guerras, de batallas. En el fondo son simplemente para tratar de mantener en lo posible, cosa que luego no fue posible,
el dominio territorial que tenía España en el siglo XVI se fue desgajando poco a poco se recuperó. Alguna cosa, Menorca, que después del Tratado de Utrecht se lo habían quedado los ingleses, se recuperó. Gibraltar, imposible y tal. Fueron guerras que se pudieron seguir manteniendo con ese intento de procurar mantener lo que eran los territorios españoles desde el siglo XVI. Entonces, y esto lo leo, la pregunta sería, desde mi punto de vista, ¿tiene algún sentido hoy cargar con esta costosa financiación a que nos venimos refiriendo? ¿Cabe plantearse hoy una España sin unas fuerzas armadas de un determinado nivel en el contexto internacional? Hoy concebimos la razón de ser de las Fuerzas Armadas, la defensa militar, como un concepto integrado en otro mucho más amplio, cual es el de la seguridad nacional. En el mundo actual, los riesgos y amenazas proliferan más allá de los conflictos tradicionales armados, hasta abarcar el terrorismo internacional, Al-Qaeda, yihadismo, Estado Islámico, etc. Los ciberataques, la proliferación de armas de destrucción masiva, nucleares, biológicas, químicas, el crimen organizado, el espionaje, etc. En buena parte, el concepto tradicional de guerras entre estados ha sido sustituido por conflictos armados con organizaciones no estatales como milicias y grupos rebeldes, las redes terroristas y las organizaciones criminales, aunque también en ocasiones todas ellas se vean apoyadas desde instancias estatales. En todo caso, su objetivo se centra en estados débiles, poco capaces para una reacción proporcionada a la amenaza. No obstante, los conflictos armados tradicionales, a veces entre etnias o entre distintas facciones religiosas, siguen representando una amenaza fundamental, por más que de las confrontaciones clásicas se haya pasado cada vez con más intensidad a las llamadas guerras asimétricas, unas contiendas híbridas en las que los países democráticos que se mueven respetando las leyes y convenios internacionales han de hacer frente a amenazas por parte de organizaciones o grupos que actúan sin ninguna limitación legal ni moral y en las que el choque físico se solapa con otro tipo de enfrentamientos en las que surgen tácticas que utilizan elementos diplomáticos, económicos, propagandísticos, informáticos, etc. Todo ello, a mi modo de ver, exige una capacidad defensiva propia, eficaz y verosímil que lleve a la disuasión o a la respuesta. Pero además, en un mundo globalizado, los retos y amenazas globales solo pueden tener soluciones globales. En este sentido, se hace necesaria la participación cooperativa militar con otros países integrantes de la comunidad internacional, directamente o a través de organizaciones internacionales de las que se es miembro, dando así una positiva respuesta a los compromisos contraídos en operaciones de mantenimiento de la paz o cualesquiera otra que defienda los valores que reconoce Occidente como propios. Además, tengan por seguro que no existe una negociación ni una diplomacia efectivas en cualquier ámbito sin una sólida capacidad operativa militar que la respalde. En definitiva, y termino, resulta indispensable un volumen de recursos militares que naturalmente debe corresponderse con los disponibles en el país y con las capacidades de este, y que deben ser planificados y administrados de forma adecuada, buscando la máxima eficiencia, así como evaluando en cada momento el coste de oportunidad. Pero en todo caso, con la conciencia de que el esfuerzo en el mantenimiento adecuado de unas Fuerzas Armadas es inexcusable si España aspira a ser un país de peso dentro de la comunidad internacional. Muchas gracias.
Bueno, no quiero con ello dar fin a la conferencia, mi general, si no te importa, porque posiblemente tengamos alguna pregunta que te vamos a hacer. Entonces, algunas que hemos recibido por el chat, pero si no, aquí los presentes te haremos alguna, tanto por el profesor Sanfonfría como un servidor. Por la conferencia, me ha parecido magnífica y os agradezco. A mí me encanta este tema y me encanta la historia, con lo cual para mí ha sido especialmente importante. Un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con el endeudamiento. El endeudamiento en temas por el gasto en defensa en general o por el gasto en las guerras, cuando estábamos en conflictos armados importantes a nivel nacional o a nivel internacional. Pero es que el endeudamiento no nos lo quitamos de encima jamás. Lo tenemos hoy. No estamos en un conflicto armado contra nadie, pero tenemos un endeudamiento debido a los programas especiales de armamento, etcétera, que es la gran bola de nieve que sigue acumulándose. Con lo cual, realmente es casi una tradición en España, ¿no? El estar endeudado por temas de defensa. Y esto, desde mi punto de vista, como comentario, solo tiene una solución, que es aumentar el presupuesto de defensa en lo que sea necesario para ser capaces de afrontar los gastos y las inversiones que tenemos. Ese es un comentario sobre el tema. Y luego una pregunta. Ha pasado en los años 50, después de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, el año 53, cuando los americanos, digamos, que nos hacen el plan Marshall chiquitito que nos hicieron a nosotros. Pero no ha comentado nada y sí me gustaría saber algo sobre el plan de estabilización del 59. ¿Hasta qué punto ese plan, que no era más que, bueno, no era más, que fue un cambio radical en la forma de financiar la economía española, hasta qué punto tuvo algún efecto, si es que lo tuvo, en el endeudamiento y en la forma de gastar en el ámbito de la defensa? Muchas gracias. Entiendo que en términos generales no. Es decir, en términos generales no, porque ese desarrollo de la hacienda, vamos a decir así, y de la economía en general en España, se dedicó fundamentalmente a actividades civiles. Antes decía enseñanza, fomento, o sea, obras públicas, sanidad, etcétera, etcétera. No creo, en términos generales, estoy hablando, no creo que, por los datos que tengo, que influyera demasiado en los créditos de las Fuerzas Armadas. En los años 50 hasta el año 76, más o menos, las Fuerzas Armadas, aunque la Marina y el Aire, sobre todo, trataron de desarrollarse un poco más, pero fundamentalmente fue el apoyo americano, vamos, lo que se recibía de Estados Unidos, lo que fundamentalmente mantuvo de alguna forma las Fuerzas Armadas. A partir ya del año 76, por ahí, aunque hubo una caída en la economía como consecuencia de la crisis del petróleo, a partir del año 76, 77, pero es cuando los ejércitos, y concretamente el ejército de tierra, trata de desarrollarse con la idea de dotaciones de Fuerzas Armadas y tal. Pero, vuelvo a decir, no en números, no es que los créditos del presupuesto de defensa se incrementaran mucho. Hay una reducción de tropas muy grande, cada vez más, hasta hace poco. Pero luego hay un gasto mayor cuando se produce la finalización del servicio militar obligatorio y aparece un servicio voluntario que hay que pagar. En fin, es complejo. Pero bueno, contestando concretamente a la pregunta, no creo que en esos años hubiera significado mucho el resurgir un poco de la economía española en las Fuerzas Armadas. Creo que fue más en el ámbito civil. Mi general, yo te voy a hacer solamente una pregunta que
creo que es importante que se tenga más o menos en cuenta. Desde el punto de vista histórico, y lógicamente sobre todo por tu afición a investigar en los archivos, ¿cuál es la aportación de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en los aspectos contables, tanto en academias como sabes, estudios, etcétera, y todo el estudio que tenemos en contabilidad, que creo que es muy importante? Bueno, es inmenso. Habría que decir que teníamos que remontarnos a comienzos del siglo XVI o finales del siglo XV, cuando comienza lo que se llama la cuenta de razón, la cuenta de los caudales públicos, esa cuenta de razón por una necesidad, porque a finales del siglo XV la administración civil era mínima, no era nada, eran unos cuantos funcionarios, nada, poco los gastos de la Casa Real, 4 cosas. No había gasto de obras públicas, eso lo llevaban los pueblos directamente, los caminos, la sanidad y la enseñanza la llevaba la Iglesia, no había un gasto. Entonces, eso sí, los que tenían un gasto grande eran los ejércitos, porque tenían que mantener 80.000 hombres, vestirlos, equiparlos, etcétera, etcétera, transportarles. Y eso exigía una contabilidad y la creación de una administración específica para los ejércitos. Nace entonces una administración específica para los ejércitos. Una administración con una contabilidad y una administración que, vamos a decir, en el siglo XVIII, por ejemplo, la base de la administración del Estado procede de administración militar. Todos los grandes estadistas del siglo XVIII, Patiño, su sucesor Campillo, su sucesor el Marqués de la Ensenada, los grandes superministros del siglo XVIII, todos proceden de la administración de las Fuerzas Armadas, porque cualquier cosa, la antigua ley de contratos del Estado, por ejemplo, que en vía civil nace a mediados del siglo XIX, por ejemplo, todo eso procede, ya existía en la administración militar del siglo XVIII, porque la administración militar del siglo XVIII ya hace subastas, ya hace concursos para allegar medios y medios logísticos para atender a sus tropas. Es decir, una necesidad que no tenía En el siglo XVIII, por ejemplo, la administración civil, yo decía antes que la media del gasto militar en el siglo XVIII era un 63% más o menos. La administración civil solo atiende a los gastos de la Casa Real, a una administración, a unos funcionarios pocos civiles en las secretarías de Estado, unos pequeños gastos en obras públicas, se desarrolla el Canal de Castilla y se trata de hacer en épocas de Carlos III una carretera desde Madrid a La Coruña, solo se llega a hacer desde Madrid a la Sierra, nada más. Y quizá el gasto mayor es la construcción del Palacio Real de Madrid. Gastos civiles. Todo lo demás son gastos militares. Y eso exige una contabilidad. Sí, una contabilidad. La aduana. Claro, eso. Pues la aduana, como es los hospitales, como es todo gasto militar y el gasto que se hacía afuera. Pero sobre todo a mí me parece importante también destacar el estudio que hay, sobre todo en la parte contable, como yo siempre me recordaré la presentación del maestro Juan Velarde, cuando nos decía que él descubrió que resulta que los grandes estudiosos de la contabilidad en el siglo XIX eran, ¿te acuerdas?, en Marina. Sí. Entonces, esas aportaciones, yo creo, yo que estamos aquí, conviene volverlas a recordar. Ni que decir tiene que la contabilidad en el ejército en el siglo XVIII, por decirlo así, al principio con Felipe V, era en francés. Que eso es muy importante señalarlo, que es una de las sorpresas que tenemos. Entonces, yo creo que esa aportación a la ciencia económica y sobre todo a la ciencia contable por parte de las Fuerzas Armadas, yo creo que es algo que convendría
investigar mucho más. Se da en ese ámbito y en Es un todos. mundo. La construcción civil, la arquitectura, los ingenieros civiles no nacen hasta a comienzos del siglo XIX, final del siglo XVIII. Todo lo que hay en Madrid, esto que hoy enseñamos, es hecho por Sabatini, un ingeniero, pero era un teniente general militar, ingeniero militar. Por eso lo he dicho. Y igual, bueno, podríamos hablar en sanidad, en Sí, de muchas cosas. Eso sí. Pero Bueno. por pura necesidad. Sí. Por pura necesidad. No, era una organización, ha sido ahora como el COVID. Es que era la única organización que había capaz de poder administrar o distribuir los recursos del Estado. Los primeros estudios serios se hacen, por ejemplo, en la Academia de Artillería, los estudios en Barcelona, la Academia de Matemáticas de Barcelona y tal, la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, son los estudios de metodología de San Fernando, nacen en el ámbito militar por pura necesidad. Pura necesidad. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, daros las gracias y deciros que de nuevo nos veremos aquí en el día 28 de abril y, lógicamente, hablaremos del presente de la financiación de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias a todos.